Hola muchachos, cápsula número 11, la última de esta semanita, antes de Semana Santa. Y hoy día vamos a dar inicio a otra actividad de lectura que está relacionada obviamente con una narración y que se titula El pequeño vampiro. El objetivo de esta primera parte es comprender texto aplicando estrategias de comprensión lectora, ya que ustedes van a tener que leer, van a tener que analizar algunos elementos, etcétera. Entonces, en razón de esto, vamos a describir la actividad y les voy a explicar cómo va a proceder, porque les voy a presentar la actividad en su totalidad y posterior a eso les voy a decir qué es lo que tienen que hacer en esta primera sesión y qué es lo que van a tener que hacer en las otras. Antes de eso vamos a revisar la actividad que quedó pendiente de la clase pasada, que tenía que ver con esta pequeña narración donde ustedes iban a reconocer ciertos elementos que le iban a permitir conocer las características de los personajes, físicas y psicológicas. Entonces, la primera parte de la actividad decía subraya todas las palabras que presenten características del personaje, anótalas en tu cuaderno. Entonces lo que yo hice, como no se especificaba de qué personaje había que destacar las frases, destaqué con rojo unas y con azul las otras. Entonces, con rojo están destacadas las que describen a Aton. Ya Aton es este personaje que pareciera ser que ve a un ser muy extraño que lo asusta, etcétera. Entonces, las que subrayé son estas. Está Atom y dice pensó que iba a caerse muerto. Después tengo Atom, se le erizó el pelo y se le detuvo la sangre en las venas. Era lo más espantoso que Atom había visto jamás. Entonces, estas primeras características lo que hacen es presentarnos como acciones de Atom, pero son acciones que también hablan de su personalidad o de su forma de ser. Y en azul destaqué las del otro personaje. Dice, dos ojos pequeños e inyectados en sangre relampagueaban frente a él desde un rostro blanco como la cal. Una cabellera peluda le colgaba en largos mechones hasta una sucia y negra capa. La gigantesca boca roja como la sangre se abría y cerraba y los dientes quedan extraordinariamente blancos y afilados. Entonces podemos darnos cuenta que la diferencia entre los elementos destacados en rojo y los azules es que los que están en rojo hablan de las características psicológicas a través de acciones y las azules hablan de características físicas. Se describe a un personaje desde su exterioridad, cómo son sus ojos, cómo es su pelo, cómo son sus dientes, etcétera. Entonces, dice, haz la descripción física y psicológica de Atom con tus propias palabras. Entonces, Atom es este personaje que ve a este mono feo, a este personaje como horripilante, que le asusta, etcétera. Entonces, para describir a Atom, nosotros tenemos que sacar por conclusión que en razón de lo que él dice, cómo es él físicamente. Entonces, lo único que podríamos decir es que Atom podría considerarse un niño normal en cuanto a aspecto físico, nada feo, porque él efectivamente considera que el otro es feo, que es sucio, etcétera, ni nada extraño para la normalidad. Él es el personaje así como normal y todo lo que no se le parezca a él lo considera como extraño, que da miedo, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera, a través de sus comentarios, nosotros podemos determinar cómo es él físicamente. Psicológicamente podríamos decir que es temeroso, asustadizo y que juzga a los otros personajes a partir de la apariencia física. Entonces teníamos acá que dice que iba a caerse muerto, que se le erizó el pelo, que le detuvo la sangre en las venas, que era lo más espantoso. Entonces por eso podríamos decir que él es temeroso, asustadizo y que juzga a los demás por su apariencia física. Siguiente dice, ¿cuáles son las acciones que Atom realiza que se pueden considerar como las más importantes para la historia? ¿Qué dicen de su personalidad? La más importante es que él lo que hace es observar a otro personaje con mucho cuidado. O sea, él es muy detallado para mirar porque logra darse cuenta de cada uno de los detalles, de sus dientes, de sus ojos, de que la capa estaba sucia, etcétera. Y describirlo detalladamente y actuar temerosamente. Estas son las tres acciones que son las más importantes en razón del desarrollo de la historia, porque la historia se basa básicamente en eso. Cómo Atom ve al otro personaje, lo describe y siente temor. Esas son las tres acciones que podríamos determinar. ¿Qué estrategia utilicé para describir las características de Atom? Básicamente tomé principal atención o me preocupé mucho en el comportamiento del personaje, o sea, cómo él reacciona ante este nuevo personaje que le da miedo, qué es lo que piensa de él, qué es lo que opina de él, qué es lo que describe de él, etcétera. Y a través de fijarme en esas cosas, yo pude responder las otras preguntas, ¿ya? Esto es lo que tenían que hacer la clase pasada y hoy día les voy a describir lo que tenemos que hacer en esta clase en puntual. Entonces, la actividad es muy parecida a la que hicimos la semana pasada, pero obviamente con otra lectura y que está relacionada básicamente con lo que estábamos hablando anteriormente de las características físicas y del personaje este de Atom y el vampiro. Entonces, antes de la lectura van a preparar su lectura desarrollando las tres tareas propuestas en la página 34. Después van a leer dos veces nuevamente la historia, una en voz alta y otra en voz baja. Y la historia está del pequeño vampiro que aparecen en la página 35, 36, 37 y 38. Mientras desarrollan la lectura van a responder en sus cuadernos las 8 preguntas que se presentan a lo largo de ella, entre la página 35 y la 38, y después de la lectura las 9 tareas que se utilizan para ver si usted comprendió o no comprendió la historia. Entonces veamos en detalle qué es lo que tienen que hacer en tono general.
Esta es la primera parte, que es la de antes de la lectura. Entonces ustedes tienen que desarrollar estas tres actividades. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? En la primera dice, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas el término vampiro? Haz una lluvia de ideas. Entonces usted piensa en qué es un vampiro para usted y en estos cuadritos que aparecen acá va a anotar palabras que se relacionen con el vampiro. Por ejemplo, miedo, sangre, lo que a usted le venga a la cabeza. ¿Ya? Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, sí. En la pregunta 2 dice, ¿recuerdas alguna oportunidad en que te sentiste miedo? ¿Cómo reaccionaste? Entonces acá usted lo que tiene que decirme en qué situación sintió miedo y cómo actuó usted en razón de esa situación de miedo. Supongamos que usted estaba en la casa y escuchó que algo se cayó de un mueble y no había nadie y usted se asustó, entonces ahí usted está describiendo una situación de miedo y está explicando también cómo usted reaccionó ante esa situación. Y después dice, ¿de qué crees que se tratará el relato? Y aquí usted tiene que elegir, en razón de si estamos hablando de vampiros, cuál de las tres alternativas considera usted que va a estar relacionada con lo que va a tratar la historia. ¿Ya? Eso es la primera parte, que es antes de la lectura. Luego tienen que leer el texto que les decía anteriormente, El pequeño vampiro, que es de la página 35, 36, 37, 38, hasta la 38. Y tienen que leerlo dos veces, una vez en voz baja, muy concentrados, y la otra en voz alta. Ya, esto sería leer con mucha atención. Después, durante la lectura, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van leyendo y a medida que van leyendo, van respondiendo estas preguntas, que son 1, 2, en la página 35, en la página 36, 3 y 4, en la 37, 5, 6, 7, en la 38 está la 8 y creo que esas son todas. Sí, esas. Tienen que ir respondiéndolas a medida que van leyendo. Se responden obviamente en el cuaderno, ¿ya? Y finalmente la actividad termina con el desarrollo de las 9 tareas que aparecen en la página 39 que se desarrollan en el cuaderno. Creo que esta es la única que pueden realizar en el libro, ¿ya? Entonces, en esta primera sesión de esta actividad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a hacer el antes de la lectura, que son los 3 ejercicios que aparecen en la página 34, van a leer 2 veces la historia y van a responder las 8 preguntas que aparecen durante la lectura, que son de la 35 a la 38. Entonces, en esta primera sesión tienen que completar estos 3 ejercicios, leer el texto las 2 veces y responder las 8 preguntas que aparecen a los costados de la lectura. Esas se responden en el cuaderno. Esa es la primera parte de la actividad y obviamente la otra parte las vamos a ir desarrollando en las próximas cápsulas. Recordarles que todos estos trabajos deben ser revisados por un adulto, o sea, pídanle a un hermano, a su papá o a su mamá que se dé un tiempecito y le revisen lo que están haciendo. Y tienen que desarrollarla en el cuaderno, que no se les olvide que el cuaderno sigue siendo un elemento importante para estas cápsulas, ¿ya? A medida que vaya pasando el tiempo, ya están habilitados el tema del Google Classroom, escríbanme, yo estoy respondiendo dudas ahí también, y se van a habilitar también este tema del Google Meets, que es como un chat o una videollamada donde yo voy a poder responderle dudas también. Según horario de clase, yo voy a estar conectándome 15 minutos para responder dudas que tengan respecto a las clases. Lo importante sí es que lleguen con los videos vistos. O sea, no lleguen a la clase esta o a los 15 minutos de dudas sin haber revisado nada, porque la idea es que me presenten dudas, ¿ya? Métanse, conéctense y avísenle a sus compañeros. Y ahí están mis correos para que me presenten las dudas, sugerencias y comentarios. Escríbanme, mándenme comentarios, preséntenme sus dudas en el muro de Google Classroom, en mis correos, etcétera, donde ustedes consideren que sea mejor. Les dejo un abrazo apretado, que tengan un buen fin de semana largo, cuídense, quédense en sus casitas, ojalá que el conejito les traiga ahí sus chocolatitos también, y estamos escuchándonos en una próxima cápsula. Que estén bien.